Gracias por la asistencia, gracias a los profesores que os han animado a venir a esta sesión y que consideramos muy interesante. Lo que se viene a la universidad es aprender y aprender muchas más cosas de las que se cuentan simplemente en clase. Y en este caso, pues tenemos la suerte de haber organizado una mesa redonda con personalidades que nos van a ilustrar muy bien cómo ha sido el cambio entre lo que hacía o cómo se implicaba la empresa en lo social, con sus empleados principalmente, y cómo lo hace actualmente. Todos los que estáis aquí, pues algunos están ya en prácticas o las van a hacer en breve y obviamente van a tener su salida profesional en poco tiempo. Y el reto para las empresas actualmente es cómo atraer talento y retener talento en las compañías. Y bueno, sois unos grandes beneficiados porque en mi tiempo ni había esas historias de retener talento ni atraer talento, enviábamos el currículum y suerte si te llamaban para algo, ¿no? Los tiempos han cambiado mucho y nos van a contar, nos van a ilustrar cómo va a ser esto. Como digo, estamos en lo que es el horario de clase, la clase de 10 a 12, pero prometemos que en torno a las 11:20, 11:30, estamos terminando para que todo el mundo tenga una merecida pausa antes de seguir con las actividades e incluso disfrutar un poco del sol. Muy bien, pues la sesión que tenemos, como puede verse ahí, se llama La implicación de la empresa entre los beneficios sociales y la fidelización del talento. Es una mesa que acoge, está la Cátedra Silvestre Segarra, que nos acompaña además hoy aquí, que es sobre el mundo de la historia de la empresa, ¿no? Me corriges, está aquí nuestro vicerrector Luis Togores, y por eso pues lo hemos acogido en esta facultad, porque nos hablan de empresa y nos hablan de cosas que están cambiando y cómo se enfocan ahora. Y tenemos 5 ponentes, 5 personas que están: don Silvestre Segarra, que es como puede ser, el promotor de esta cátedra interuniversitaria; doña Mariluz Barreiros, que me acompaña aquí a mi izquierda, que es la presidenta de la Fundación Eduardo Barreiros, y nos va a contar qué es eso de Barreiros, que probablemente vosotros no lo conocéis, vuestros padres quizá a alguno les suene y a los abuelos ya mucho, ¿vale? Don Jorge Hernández Marijuán, director de Recursos Humanos y Organización de la Agencia EFE, está aquí y además es padre de alumno, o sea que está más implicado aún hoy. Don Óscar Gutiérrez, que es el director de RSC, que es Responsabilidad Social Corporativa de Randstad, ¿vale?, que es el ámbito de los recursos humanos. Doña Yolanda Martínez Bajo, que es la jefa de Talento y Cultura de BVA España, y yo mismo, que hago de humilde moderador de esta sesión. Así que empezamos ya y vamos a empezar. Vamos a empezar por Silvestre, que es el que lleva la cátedra, para que nos cuente un poco, primero, muy brevemente, cuál es el objetivo de la cátedra y luego ya a continuación, si quieres, por qué es importante conocer la historia de las empresas. Buenos días a todos. Gracias por haber venido. Bueno, la idea de la cátedra vino, pues me reuní varias veces con vuestro vicerrector, con Luis Togores. Yo soy compañero vuestro, soy alumno de FEINDO, de doctorado, o sea que... Y bueno, a través de mi tesis y todo eso, pues quedamos que a mí siempre me quedaba personalmente como una deuda con mi bisabuelo, con mi abuelo, hasta con mi padre, de un poco dar a conocer a la sociedad qué es lo que fue Calzado Segarra, y la explicación del porqué. Y conforme a ello, toda una generación de empresas de la posguerra civil española que han sido por muchas cosas demonizadas, tanto por los medios de comunicación hasta incluso por las escuelas de negocio, y aclarar el porqué de aquello. Y después también, como empresario que soy en la actualidad y me dedico al mundo de la empresa, el que ahora, de distinta forma, estamos repitiendo lo mismo. En aquella época, pues lo que se hacía eran empresas,
caso de Barreiros aquí en Madrid, o nosotros, bueno, nosotros no, que yo no había ni nacido, en Baidusó, pues eran pueblos pequeños, aquí en Madrid había menos mano de obra, gente que venía de otros sitios, pues entonces había que acogerla, darles viviendas para que viviesen dentro de una forma digna. Estamos hablando de los años 40, eran empresas que dentro de la propia fábrica, porque nuestros antecesores, no sé si concederás tú igual, coincidirás con lo que yo digo, más que empresarios fueron industriales. Tenían que este concepto hay que tenerlo claro, y vosotros de cara a lo que queréis ser el día de mañana no es lo mismo, y más en aquella época que faltaba de todo. Ser industrial que ser empresario, el concepto ha cambiado muchísimo. Eran empresas que tenían que ser totalmente autárquicas, abastecerse a sí mismas de todo, porque España también vivía en aquellos momentos de una autarquía en la primera fase de los años 40 a los años 45, porque el resto de Europa y del mundo estaba en guerra, y luego porque nos hicieron el bloqueo. Entonces, de los años 40 a los años 50, sin posibilidad de exportar, eran empresas que miraban de exportar ni importar materias primas ni casi nada. Eran empresas que estaban pensadas para España, dentro de un régimen también totalmente autárquico y aislado. Entonces, todo esto se ha cogido y se han hecho, o se están haciendo aún de vez en cuando, salen artículos, cada vez menos afortunadamente, copias y pegas, y se están sacando del contexto real, ¿no? No creo que su padre, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo, incluso mi padre, que también sería ahora una persona de más de 100 años, eran unos franquistas convencidos, dictatoriales. Les tocó vivir aquellos tiempos, ser industriales en aquellos tiempos y convivir con aquellos tiempos. Y pasa que ahora se demoniza todo lo que viene de aquellos tiempos, y se dice... y ese es un poco el porqué, el que hemos querido aclarar. Y luego... el tema del paternalismo industrial, que la gente tanto llena. Yo cuando, y hace muchos años hice el MBA en el IS, pues hablaban del paternalismo. Pues es una cosa que me quedo, y ahora pues lo está haciendo Amazon, Google, el Silicon Valley, que ahora le llamamos elegantemente la retención de talentos, o el salario emocional, pero en definitiva era eso, y entonces se estaba atendiendo a unas necesidades mucho más perentorias, porque era la gente que necesitaba. Los pueblos industriales que no tenían este tipo de empresas, el desarrollo urbanístico fue tremendamente malo, porque lo que tuvieron que hacer es, sin planes de urbanismo ni nada parecido, pues dejar crecer, dar facilidades a la gente para que construya. El pueblo que vivo yo actualmente, en Villarreal, Castellón, ves las afueras y ves eso de los años del desarrollismo, de los años 50, 60, que lo dejaron crecer como buenamente pudieron, cuando mi pueblo natal, Baidusó, está mucho mejor porque creció conforme a estas estructuras. Y muchas cosas más que os diría, y si me preguntáis, y esto fue... Muy bien, muchas gracias, Silvestre. Por tanto, nos están contando efectivamente cómo era ese planteamiento de lo que eran las empresas en la época de Franco, años 40, épocas de necesidad, épocas de autarquía, épocas en que las empresas pues tenían que dar alojamiento, tenían que dar manutención, tenían que dar muchas cosas que en aquellos tiempos pues no había. Nos acompaña también hoy, está aquí a mi lado, Mariluz Barreiros, que además va a leer una cosa y que yo creo que es muy interesante porque nos va a contar qué era esa empresa, y que ahora vamos a ver, yo ir pasando algunas fotografías también un poco para que se vean durante la sesión, mientras vamos hablando todos, que ilustran un poco todo esto. Pues adelante, Mariluz. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias a todos por estar aquí.
Quiero agradecer a Cristina Barreiro, profesora titular, como sabéis, de Historia Contemporánea y doctora en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU. Muchas gracias, querido Luis Togores, vicerrector de la Universidad San CEU, que habéis tenido la amabilidad de invitarme a este debate. Y además, lo que más me gusta es ver gente joven, porque voy a hablar mucho del ayer en comparación con lo que existe hoy. Bueno, mi admiración, por supuesto, me he leído muy bien, estudiado la historia de Silvestre Segarra desde el siglo pasado, creo que es 1860, sí, y de todo lo que fue capaz de hacer, que fue realmente increíble, sigue actualmente, de todas formas, porque estáis además internacionalizando un poco de cara a estar presente en 7 países con lo que producís actualmente. Así que felicidades. Sé que hizo un gran esfuerzo y a base de, bueno, de luchar, de reinvertir, como es propio de cualquier empresario. Así que lo que vais a tratar aquí, lo que se va a tratar básicamente, son los temas de recursos humanos, conciliación, fidelización, y yo voy a volver un poco al ayer. Voy a intentar abreviar, explicando, si no nos entendería, lo que fue la historia de mi padre, de Eduardo Barreiros. Lo que fue capaz de hacer en aquellos años, que como bien tú decías, estábamos aislados del mundo. Él nace en 1919, ahora me extenderé un poco por ello. Y las cosas que vais a ver, que os voy a narrar ahora, sobre todo en cuestiones de recursos humanos, de fidelización en el trabajo en la empresa, fueron innovadoras, pero lo increíble es que siguen vigentes a día de hoy. Vamos a olvidarnos de las nuevas tecnologías, porque evidentemente en aquellos tiempos evidentemente no existían, y tampoco existía esta crisis tremenda, bueno, que está tan en vigor y que tiene tanto sentido como es el cambio climático. Bueno, él fue un adelantado a su tiempo en cuanto a implicación en la empresa de los trabajadores, cuidando muchísimo su bienestar y los beneficios sociales y, como os decía, la fidelización del talento. Voy a resumiros a una breve historia. Mira, mi padre nace en Gundias, es una aldea remota a 13 kilómetros de Orense, nace en 1919. Con 11 años... Era una familia muy humilde, procedemos de una familia muy honesta de la Galicia, como llaman ahora, pobre y desierta. Y comenzó, su padre tenía una línea con 2 autobuses y con 11 años comenzó a trabajar como cobrador y como revisor de esa línea de autobuses. Ayudaba también cuando podía reparar los políticos, porque aunque él no era ingeniero, ni apenas pudo ir a la escuela, era como un superdotado para la mecánica y tenía una enorme inteligencia natural que se demostró más tarde. Llevaban pasajeros, no sé si alguno conoce la Ribeira Sacra, que son unas carreteras serpenteantes, por llamarles carreteras, porque son caminos de arena. Había unas enormes curvas, unas enormes cuestas. ¿Y qué pasaba? Que en las cuestas tenían que bajarse los pasajeros y empujar el camión para que llegara a la recta. Y yo creo que ahí empezó su vocación por la mecánica. Dijo, esto en el autobús de mi abuelo no puede ocurrir, que la gente, tanto en invierno como en verano, se tenga que bajar y subir. Entonces, ¿qué hace? Empieza en 1935, con 16 años, a trabajar como aprendiz en un taller de un prodigioso mecánico que él siguió adorando toda su vida, que se llamaba Manuel Cid, pero combinaba los trabajos de aprendiz en el taller con la ayuda a su padre, y eran pues 14, 15, 16 horas diarias. Cobraba un sueldo, imaginaros, de aquel entonces, 2 pesetas al día, que le entregaba a su madre. Bueno,
Las pesetas Están que haciendo son el cálculo de medio cuántos céntimos. son 2 ¿Cuántos pesetas? céntimos son ahora? Haciendo la cuenta en céntimos de euros. Un céntimo. Cero algo céntimos. Cero algo. Bueno, él desarrolló actividades públicas, me pasan unos años increíbles, pero os voy a resumir mucho más. En 1948, con 29 años, es cuando logra su gran hito. Él tenía ya un pequeño taller propio a golpe de estas 2 pesetas y luego de ir haciendo reparaciones a motos, a coches, compraba en los chatarreros, bueno, consigue alquilar un pequeño taller propio. En este taller dice, si yo fuera capaz de transformar los motores de gasolina a diésel, esto sería fantástico. Consultó con varios ingenieros, con gente experta, le dijeron, mire, tú estás loco, era muy joven, esto es absolutamente imposible. ¿Cómo vas a transformar un motor de gasolina en diésel? Bueno, pues lo consiguió. Fue el primer motor que transformó, fue un grupo alemán. ¿Y qué pasaba? Que el gasoil valía 1,80 pesetas el litro, y la gasolina costaba 6,25 pesetas el litro. Con lo cual el ahorro era tan enorme para los camioneros que, bueno, tuvo una avalancha de camioneros porque comprendieron que amortizaban el pequeño coste que les suponía y cambiaron los motores de sus camiones a diésel. Con lo cual él ve que aquello es rentable, empieza a ganar un poco de dinero que siempre reinvierte y entonces piensa, esto es un poquito más adelante, que se traslada a Madrid. Pero os voy a resumir el segundo granito. Bueno, viene a Madrid, como os decía, en el 51 se traslada y funda Galicia Industrial, en Madrid, que era una pequeñita nave con 7 operarios. Y ahí sigue todo el desarrollo hasta que llegan a 2.000, prácticamente 2.000 camiones transformados y ya no quedan camiones. Motores para transformar ya están todos transformados a diésel. En el 54, o sea, después de 2 años de estar en Madrid, es cuando funda Barreiros Diésel y decide, ya que no hay motores que transformar, vamos a crear nuestro propio motor. Y a ese propio motor le llama EV6. Pero ¿qué pasó en aquel entonces? El INI, Instituto Nacional de Empresa, presidido por un señor Suances, que era lo que tú has mencionado, la época de la autarquía. Este señor y todo el equipo del INI pensaban que con ellos era suficiente para abastecer a todo el país. Cualquier empresario, cualquier iniciativa de alguien que quisiera, por así decirlo, levantar la cabeza, era vetada, eran denegados los permisos y tuvo una lucha titánica. Y a mí me daba mucha rabia cuando decían, la gente, ¿sabéis? Tristemente a veces en nuestro país. Bueno, es el diésel del régimen, por eso ha crecido. No, mire usted, ha crecido por reinvertir todos los beneficios, por arriesgar a pesar de los obstáculos, las trabas, las dificultades. No lo quiso recibir jamás cuando ya tenía una empresa donde trabajaban 25.000 personas, pero eso os lo cuento ahora. Bueno, siguió creciendo con ese beneficio que había obtenido y ese motor EV6 fue creado con tecnología propia. Aquí tenemos un doctor ingeniero industrial que trabajó más de 40 años, que se llama Juan Gaya, que colaboró y es un verdadero genio de la mecánica, capaz de subir potencia a los motores, de producirlos para Rusia, para la Unión Soviética, a 40 bajo cero. Bueno, un auténtico genio y quiero hacerle aquí y que no se rompieran. Exacto. Intento resumir más todavía. En 1957 ya está instalado en la fábrica, lleva 3 años produciendo este V6,
salían 3 motores al día. Viene otro hito. El ejército portugués convoca un concurso para la compra de 300 camiones militares todoterreno. Él había solicitado la licencia para fabricar camiones. De hecho, estaba creando el motor y a punto de organizar las carrocerías. Pero se lo denegaron. Pero dijo, bueno, esto es un concurso libre, yo me voy a presentar con un prototipo todoterreno y vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, fijaros la historia, porque se va a Portugal con toda la plana mayor del ejército portugués, con su prototipo, hacen una caravana de Madrid allí, conduce él el camión y pasan por unas pruebas, bueno, participa en ese concurso General Motors, Bedford y Mercedes, o sea, no era mala competencia internacional. Y con ese prototipo y en unas pruebas durísimas, con unos desniveles de hasta el 90%, con unos caminos embarrados, pues resulta que gana el concurso. Gana el concurso porque llega a la cima en la prueba más dura, que era la del 90% de desnivel, y como anécdota os contaré, el General Motors, que se quedó a la mitad, al final tuvo que remolcarlo. Él arriba, y llevaba un carro con 3 toneladas, este camión todoterreno de peso. Tenemos unos vídeos extraordinarios donde se ve todo. El camión militar con él conduciendo. Mira, ahí ves un poquito el desnivel, efectivamente. Bueno, a raíz de ganar este concurso, que era importante en aquellos años, en el 57, que en España entraran divisas. Importantísimo. Estábamos cerrados al mundo, como tú bien has comentado antes, y el mundo nos consideraba pues un país, dictatorial, tercer mundo, casi, no tanto, pero casi. ¿Qué pasa? Al ganar este concurso para fabricar los 300 camiones, consigue que le den autorización para fabricar 1.500. De hecho, en la fábrica, no sé si hay una vista panorámica, creo que no. Dijo, bueno, yo voy a construir una planta enorme porque haré 1.500 y a ver quién me para. Y fue así, la verdad es que fue así. Oficial artesanal, aquí estoy con lo mismo, marcas internacionales. Bueno, 15 años después voy a saltarme todo este proceso del INI, que sería tremendo porque hubo 12 denegaciones. Os cuento solo un detalle: para fabricar tractores que eran tan necesarios para la agricultura española, que era la base de este país. De hecho, luego os contaré cómo él forma el 60% de la gente que venía del campo a trabajar a la fábrica. No tenían ni idea de lo que era una máquina en una industria industrial. Y entonces en 1969, Barreiros, aquello que empezó con una nave pequeñita, se había convertido en un grandísimo, gigantesco complejo industrial en Villaverde. Ocupaba 2 millones de metros cuadrados, daba empleo a 25.000 personas, 100.000 puestos indirectos, que procedían de distintos talleres y de distintas talleres, básicamente. 100.000 empleos indirectos en la industria auxiliar, y colaboraban con él más de 3.000 proveedores. O sea, pasó a ser un gigante. Exportando a 27 países, como he dicho antes, creo que era tan importante para la entrada de divisas aquí. El éxito de la empresa fue crucial para la motorización y la industrialización de España. Y hay una cosa que yo repito siempre: él fue el germen, tal vez no debió omitir a Pegaso, todo este sector tan potente que tenemos actualmente, el sector de la automoción. Tenemos gigantes multinacionales como Gestamp, como Antolín, a nivel mundial, con plantas en el mundo entero.
Pero todo ese germen de todo esto que hay hoy, el germen, el origen, fue Barreiros. Todo tiene un comienzo. Y en este caso, Barreiros fue el germen que la industria de hoy, esta industria automotriz de hoy, tiene un impacto, creo que es en cuanto a un 10% del PIB de mano de obra, es decir, empleo y de exportación. Luego, su modelo de autofinanciación y la continua reinversión, vuelvo a repetiros, de los beneficios, es lo que le permitieron construir un imperio industrial de tal magnitud. Hoy, bueno, sería para muchas horas, porque cuento, ya es otro tema, cuando alguien te dice no hay empresarios en España, no se valora, me acuerdo de muchísimos gente que ha fallecido ya, como era Ramón Areces, que te decía, tengo hasta la última peseta metida en el Corte Inglés. Un hombre, perdón que me desvío un poquito, que empezó barriendo su tiendecita en Cuba y llegó a crear lo que creó, que fue una empresa gigante que hoy en día es impresionante. Bueno, pues es un poco la historia paralela de aquellos hombres de los que no sabemos la historia y que debían de servirnos de ejemplo, pero eso os lo cuento después. Fue el proyecto empresarial Barreiros, en aquel momento empresarial industrial privado, más importante de España a lo largo de esos años de la década de los 50 y 60 del siglo pasado. Uy, perdón. Y ya casi termino con él. Y es muy increíble que le reconocían más fuera que aquí. Y eso le llevó a que el New York Times, el periódico americano, le reconociera como uno de los 6 empresarios más importantes de Europa. Y ahora sí que voy a resumir mucho más para no acaparar con todo lo interesante que van a tener que decir los ponentes que aquí están con nosotros. Es un honor también de verdad estar aquí para hablar de una figura imprescindible en la historia empresarial de España, lo era. Eduardo Barreiros, un hombre que no solo transformó el sector de la automoción, sino que anticipó, esto es lo más increíble, a finales de los años 50, lo que hoy llamamos, escasamente hace 20 años, responsabilidad social corporativa, que se ha puesto en nuestras empresas relativamente hace poco y él lo hizo hace 60. ¿Cómo lo hizo? Aparte del ser un visionario y un adelantado a su tiempo, entendía que la implicación de la empresa con sus trabajadores y su entorno era clave para el éxito. Su filosofía era siempre simple, muy simple, pero revolucionaria. Y hay una cosa increíble, que yo no sé si se hace hoy en día. En aquel entonces se realizaban test psicotécnicos para evaluar las capacidades y aptitudes de cada trabajador. Porque, espérate que me queda la página 8. Para cada trabajador cuyo objetivo era descubren que tú eres fantástico para la música, a lo mejor no has tenido en tu casa jamás oportunidad de tocar un piano, pero en estos test salía un poco la capacidad y aptitudes. Entonces, ¿qué ocurría? Ese hombre que trabajaba acorde a sus aptitudes y capacidades rendía muchísimo más y era un hombre muchísimo más feliz. Y os mencionaré algunas de sus acciones pioneras, volviendo al ayer y comparándolo con el día de hoy. Él implantó la venta a plazos, cosa que no existía en España, y fue como un sistema habitual para la venta a camioneros y a transportistas. Y a transportistas, sobre todo a camioneros y tractoristas, por así decirlo, facilitándoles la compra. En vez de tener que pagar al contado su camión o su tractor, pagaban con letras y desde el momento de pagar la primera letra les entregaban el vehículo. Fue el primero en hacerlo. Bueno, la transformación de gasolina a diésel que os he contado antes, esto supuso un ahorro
del 40% en el transporte nacional. ¿Qué ayudó a convertir a Madrid? Madrid era una ciudad industrial. No era una ciudad industrial, era una ciudad, y ayudó a convertir a Madrid en una ciudad industrial y no solo una ciudad con un rol administrativo tradicionalmente. Innovación tecnológica que en la actualidad ha derivado en transformación digital. En 1967, fijaros los años que os hablo del siglo pasado, adquirió 2 ordenadores IBM y tarjetas perforadoras para automatizar sus fábricas, convirtiéndose en el primer cliente de IBM en aquellos años en España. En cuanto a la publicidad, fue pionero también. La marca Barreiros se comunicaba de forma innovadora, atendiendo a lo que actualmente tanto preocupa la comunicación corporativa: la gestión de intangibles como la reputación y la gestión ética. Otra cosa muy curiosa en cuanto a la participación de los trabajadores: implantó el buzón de sugerencias. ¿Qué era el buzón de sugerencias? Él pensaba, si un hombre trabaja en una máquina 12 horas, va a conocer esa máquina mejor que nadie. Entonces puede hacer mejoras a esa máquina, que luego él tenía una remuneración en función del beneficio que se obtenía a través de esas mejoras. Entonces era una forma de promover la participación directa de los operarios en la mejora de los procesos. Práctica, esto es curiosísimo, que años después replicarían los japoneses con sus círculos de calidad, y José Ignacio López de Arriortúa, conocido Super López, en sus momentos de apogeo en los años 90, promoviendo en las fábricas el concepto y la información del trabajo de abajo arriba. Bueno, para introducir mejoras en ellas, algo que supuso, es verdad, en aquel entonces una revolución en la industria del motor, y que Eduardo Barreiros había implementado 20 o más años. Todo esto que se hizo en Japón y López de Arriortúa. No os estoy exagerando, esto es rigor absoluto de lo que fue capaz de hacer. Control de calidad y excelencia. En 1957 creó un departamento de calidad independiente, con tecnología punta y profesionales cualificados, asegurando que los productos de Barreiros fueran sinónimo de fiabilidad. Le daba una importancia inmensa al control de calidad. Y un papelito que tenemos en la Fundación, manuscrito por él, que indica su visión de futuro, y esto fue en el año 1960, él escribió de puño y letra: en el año 2000 habrá solo 7 grandes multinacionales, mientras en aquel entonces había unas 140 fábricas, empresas de automoción, de automóviles, de autobuses, de tractores. Y él dijo, quedarán 7 en el año 2000. Adivinó 40 años antes cuál es la tendencia ahora: la globalización, tomar dimensión, tomar tamaño y concentración empresarial en las mismas industrias, por así decirlo, ¿no? Y acertó. No acertó porque dijo, habrá 2 japonesas, 2 americanas y 3 europeas. Pero bueno, acertó en el concepto, pues desde 1960 hasta fechas de hace, ¿qué?, 10 años, 15 han empezado las fusiones. Y enfatizaría también, según el testimonio del historiador Hugh Thomas, que pasó 7 años escribiendo la biografía de mi padre, Barreiros, el motor de España, la contribución inmensa que hizo en aquellos años 50 y 60 a crear una clase media en el país. La gente pasó de la alpargata, igual que pasó el de la hoz y el martillo, a trabajar en el campo al tractor,
y a la máquina el motor del tractor que llamaba la Libertadora. Y eso en unos años devastados después de la guerra civil. Igualdad de oportunidades para todos. En un tiempo en que las mujeres necesitaban una autorización del padre o de su marido para poder trabajar, cosa increíble, pero no hace tantos años de esto, él abrió las puertas de sus fábricas a las mujeres, ofreciéndoles las mismas oportunidades de progreso profesional. Creo que trabajaban en aquellos años unas 1000 mujeres en la fábrica. Beneficios sociales implantados. Eduardo Barreiros creía firmemente en el bienestar integral de sus trabajadores, lo que se tradujo en políticas avanzadas para los empleados, y ya acabó. Viviendas para los empleados. Construyó casas en Villaverde frente a la fábrica con muchísimas facilidades de pago, ofreciendo estabilidad y dignidad habitacional. Autobuses gratuitos, comedores subvencionados y un colegio para los hijos de los empleados. Un economato que facilitaba el acceso a productos básicos. Atención médica gratuita a empleados y familiares. Instaló una clínica en la fábrica y cuento muy cortito que el antiguo director de la clínica, el doctor Giraldez, decía: es la mejor clínica de Madrid. La clínica estaba dotada, de las múltiples especialidades médicas, fisioterapia, servicios de urgencia, laboratorio, y no sigo diciendo todo lo que había de las ramas de la medicina dentro de ese hospital. Y lo más curioso, y para las mujeres que estamos aquí, la prevención del cáncer. Os estoy hablando de los años 60. Prevención del cáncer, hay unos anuncios en el boletín donde se realizaban mamografías en aquel entonces y contaban las tragedias del cáncer. Prevención, prevención y prevención para evitar el mal mayor de caer en esa enfermedad. Formación y capacitación. Creó una escuela de formación técnica, profesionalizando la mano de obra e invirtiendo en el futuro de sus empleados. Transformó, os lo dije antes, el excedente de mano de obra agrícola en mano de obra especializada. Y estaba convencido de que el talento interno debía desarrollarse y promocionarse. Le obsesionaba atraer y retener talento, una obsesión tremenda. Todos los ingenieros industriales que salían de la escuela, prácticamente todos iban a trabajar a Barreiros. Y luego, de hecho, incluso también trajo ingenieros y técnicos del extranjero y cuidaba especialmente, que esto lo repetiré hasta la saciedad, a su equipo humano. Apostaba por la movilidad interna y el desarrollo profesional con herramientas de fidelización. Hoy todo esto que hizo hace más de 60 años es lo que denominamos responsabilidad social corporativa, implantando como prioridad implantado por lo que os he dicho también, hace relativamente pocos años. Y luego de la faceta humana, si tengo tiempo, porque ya he acaparado muchísimo, esto es muy bonito y me gustaría decirlo, pero si tengo la oportunidad, y un decálogo que me encantaría que todos tuvierais en cuenta, porque es una maravilla de decálogo resumido en 10 cosas a las que él fue fiel toda su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariluz. Hemos asistido a un fantástico... Pues un fantástico relato de la historia de España, de aquellas personas que hicieron que todos los que estáis aquí ahora podáis vivir así de bien. ¿Cuántos de aquí son familia de empresarios? Padres empresarios, tíos cercanos empresarios. Manos arriba, porque se tiene que ver claramente, a ver cuántos, muchísimo, ¿no? Bueno, ha habido un comentario, efectivamente, que es el empresariado, mucho de está denostado. No sé, y los empresarios son los que levantan, efectivamente, muchas veces es el país, es la economía, ¿no?
Bueno, pues un relato fantástico, un relato yo creo que muy, muy valioso y que espero que sea muy bien apreciado, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esa mesa redonda y vamos a seguir este orden. A mi lado tengo pues a la jefa de Talento y Cultura de BBVA, Yolanda Martínez. Ella está en ese mundo en el que luego conocen a la gente, ven el talento y deciden con quién se queda y a quién directamente no admiten y a quién rechazarían. Yo siempre lo tengo muy claro. Cuando voy a un aula digo con quién me quedaría y a quién es que ni los miro ni caso, ¿vale? Es decir, hay que tener mérito y hay que tener talento y hay que hacerlo valer. Y eso se ve en los conocimientos, en las formas, en las actuaciones y en la diligencia de vida que uno debe tener en su vida profesional. Hemos visto cómo en el pasado era dotar de escuelas, economatos, formación. Hemos visto cosas incluso que nos han sorprendido, ¿verdad?, ¿no? Como las alertas, la prevención contra el cáncer, en años en que nos parecía que eso no se hacía. Pero ¿cómo se hace ahora? Ahora vamos aquí al otro lado de la mesa redonda. Vamos a empezar por Yolanda. ¿Cómo lo veis desde BBVA? ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cuáles son los retos que tenéis ahora mismo en ese sentido? ¿Qué les diríais a todos estos jóvenes que están aquí, que en un año van a trabajar, y a los que pido también que se pongan muy serios porque todos están en edad militar y están las cosas un poquito tensas últimamente, ¿no? Cuéntanos. Es verdad que parece que las cosas han cambiado muchísimo, pero escuchando la trayectoria que ha contado Mariluz, yo creo que lo único que estamos viviendo es una evolución lógica de todas las cuestiones que giran en torno a la atracción, a la fidelización de talento, al liderazgo, al cómo las empresas nos organizamos para seguir transformándonos en un entorno que está cada vez cambiando a mayor velocidad, o sea, porque lo has contado perfectamente, y toda esa, yo creo que toda esa visión y toda esa anticipación muy apalancada en la tecnología llevaba pues un tiempo, y es cierto que ahora pues la tecnología es la que está permitiendo que esos cambios se produzcan con muchísima más rapidez. Pero las necesidades que había en el pasado están muy vigentes en el presente. Y yo creo que ellos han contado historias donde el esfuerzo, la formación, el aprendizaje continuo, el preocuparse por el equipo, el ser conscientes de la necesidad de que estén bien, de que tengan lo que necesitan para desarrollar su trabajo de la mejor manera, es que sigue estando muy presente. Pero ya estaba presente para las personas que verdaderamente han generado impacto con las decisiones, con las trayectorias vitales que han tenido. Eso ya estaba muy presente. Por eso yo creo que es inmutable el concepto, y lo único que está pasando es que ahora todo va mucho más rápido. Lo comentabas tú, ¿no? El móvil, bueno, pues esto permite que ahora nos relacionemos con un banco prácticamente sin necesidad de ir a una oficina. Y hace no tanto tiempo, nosotros en 2014 creamos la unidad de banca digital. O sea, que no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de cosas que están pasando relativamente cerca, ¿no?, de lo que estamos viviendo. A mí no me gusta hablar de retener el talento, a mí me gusta hablar de atraerlo y fidelizarlo, porque creo que tenemos que ser capaces de identificar cuáles son esas palancas que hacen que las personas que estamos dentro de las organizaciones, y yo llevo muchos años en BBVA, sigamos queriendo estar y sigamos comprometidas e ilusionadas como el primer día, y que personas como vosotros, que estáis terminando vuestra formación, que estáis en la mitad de vuestra formación, consideréis que BBVA es un buen lugar para trabajar. Y yo diría que no voy a adelantar nada nuevo, porque yo creo que lo habéis mencionado vosotros, pero fundamentalmente en lo que nos enfocamos en este momento dentro de las organizaciones es en tener un propósito, un para qué, que sea compartido, y unos valores que implican comportamientos. Por eso es importante lo que acabas de decir. Al final son nuestras señas de identidad y tienen que ser compartidas por todos los que formamos parte de esa organización, y tienen que servir para que conectemos unos con otros. Nosotros decimos que tenemos un propósito claro. Al final somos una entidad financiera global presente en más de
de 30 países y con más de 120.000 empleados. Somos más de 20.000 en España y lo que queremos es acompañar tu voluntad de llegar más lejos. ¿Y quién es tú? Ese tú somos nosotros los que formamos parte de la organización, los que estamos dentro, y para sentir que somos nosotros tenemos que sentir que a la organización le preocupamos. Es nuestro cliente que está fuera y que por lo tanto tiene que sentir que en todo lo que hacemos está presente. Y a veces acertamos y otras veces nos equivocamos, pero realmente tiene que sentir que al menos le tenemos presente. Y luego tenemos una serie de valores que implica que nos tenemos que comportar de una determinada manera. Y eso creemos que para los que estamos dentro y para los que estáis por venir es algo que moviliza mucho, porque lo que sí que estamos viendo en la actualidad es que los jóvenes buscáis entidades con propósito, queréis generar un impacto social positivo y en la medida en la que nosotros como organizaciones os acompañemos a que eso sea así, seremos capaces de explorar y explotar vuestro talento. Luego también en sectores tan tradicionales como el nuestro, bueno, pues es importante, ¿no?, la transformación que hemos vivido, porque hemos pasado de ser eso, los bancos, a ser un motor de transformación. O sea, realmente la innovación, la transformación digital está muy presente en nuestro día a día. De lo que éramos a lo que somos, pues evidentemente hay un abismo, pero de lo que seremos en el futuro próximo, pues también, porque la tecnología nos está permitiendo hacer esto. Para que os hagáis una idea, a veces pensamos que los perfiles profesionales que trabajan en banca solo son de un determinado nivel. En los últimos años hemos incorporado más de 10.000 profesionales especializados en tecnología y datos. El último año, en 2025, tenemos la previsión de incorporar a nivel global más de 1.100. En este momento tenemos 20.000 profesionales que están especializados en tecnología y tratamiento de la información. Y esto es relevante porque parece que... Y luego tenemos otro tipo de perfiles que están pues, en las 1.881 oficinas que tenemos en España y que son roles muy concretos que hacen una actividad muy concreta. Pero es muy importante eso que decía Mariluz, ¿no?, de identificar las capacidades de cada uno para ver dónde, bueno, pues está mejor ubicado y dónde su talento puede explotarse mejor. Luego hay algo que yo enfatizo mucho siempre y que también las organizaciones tenemos que impulsarlo, pero también vosotros tenéis que poner mucho de vuestra parte, y es la necesidad de estar permanentemente actualizados. Y hablo de aprendizaje y hablo de formación. Evidentemente tenéis que acceder a las organizaciones con la preparación suficiente para la tarea que vais a hacer, pero sobre todo, lo que tenéis que hacer es acceder con la mente abierta y pensando que tenéis que seguir aprendiendo siempre. El padre de Mariluz es que es un ejemplo clarísimo. O sea, no dejó de aprender nunca, no dejó de pensar en el futuro nunca. Y eso es lo que las organizaciones tenemos que permitir que lo tengáis, y por eso invertimos muchísimo en formación, en tener recursos formativos de muchísima calidad y que permitan hacer, desarrollar carreras profesionales, porque también apostamos mucho, y esta es otra vertiente que a mí me gusta destacar y creo que es una herramienta de fidelización muy poderosa, apostamos mucho por la promoción interna. Nosotros tenemos un modelo de gestión de posiciones que es un modelo muy transparente. Publicamos todas las posiciones que están disponibles en la organización y además especificamos bien cuáles son las características que tiene que cumplir la persona que quiere acceder a esa posición. Pero todo el mundo puede acceder a la información sobre cuáles son las oportunidades profesionales que se generan en cada momento. Y esto es importante, porque en la medida en la que sintáis que tenéis la oportunidad de seguir desarrollándoos profesionalmente, pues también querréis estar muchísimo más tiempo, ¿no?, dentro de las organizaciones. Yo, y aquí haciendo un breve inciso, y tampoco quiero hablar de mí porque me interesa más que vosotros visualicéis por dónde nosotros estamos trabajando la atracción y la fidelización, pero yo llevo más de 30 años en BBVA
y he hecho todo tipo de funciones. He estado en muchísimos puntos de la geografía española. Me he movido muchísimo, he tenido responsabilidades distintas. ¿Y eso qué significa? Pues que cada vez, en esta función llevo 4 años ahora, cada vez que accedes a una función nueva es como si empiezas un ciclo y empiezas a tener una motivación distinta, te impulsan retos diferentes y eso es muy importante a la hora de decidir, cuando decidáis en qué organización queréis tener vuestra trayectoria profesional, es importante que valoréis pues, todos estos temas que nosotros desde dentro realmente impulsamos para que os atraigan, pero que vosotros tenéis que ser capaces de explorarlo. Y algo que también es importante, y con esto termino esta parte, creo que también una herramienta de atracción muy potente tiene que ver con la generación de entornos de trabajo donde prime la confianza, y en eso sí ha habido una evolución. Yo creo que ese liderazgo humanista que vosotros habéis contado es lo que está muy vigente hoy. Es verdad que en el pasado pues no todos los liderazgos tenían esas características, eran más liderazgos jerárquicos, se basaban más en el poder, en la autoridad, y hoy eso bueno, pues se ha transformado a la necesidad de generar entornos donde todo el mundo sienta que su aportación es valiosa, donde todo el mundo sienta que puede ser escuchado, donde todo el mundo sienta que tiene espacio, porque verdaderamente cuando sientes que la organización confía en ti, tú quieres dar tu mejor versión y por lo tanto bueno, pues el talento se desarrolla en su máxima plenitud, y cuando sientes que para la organización eres importante y que el cómo estás y tu bienestar le preocupa, eso genera una conexión emocional que yo suelo decir que es una herramienta de fidelización imbatible. Si te parece, lo dejamos aquí, porque también quiero escuchar a mis compañeros. Gracias, Yolanda. BBVA es una... Además, BBVA es una entidad con la que muchos de nuestros estudiantes hacéis prácticas y os quedáis ahí. Incluso tenemos vinculación muy buena para el tema de banca inversión, que son ámbitos donde ya para entrar hay que ganárselo desde el primer día aquí en la universidad, ¿no? Muy bien, vamos a hacer ahora otra, siguiendo esta línea, pasamos ahora a Óscar Gutiérrez, de Randstad. Cuéntanos muy brevemente, dinos qué es Randstad, por si alguno no lo conoce, que seguro que lo han escuchado ya. Bueno, ¿y cómo veis todo este asunto, el último informe que habéis sacado sobre los puestos, etcétera? Pues mira, Randstad es una empresa global de recursos humanos. Estamos en 40 países y simplemente para no hacer mucha publicidad aquí en España damos posibilidad de 200.000 puestos de trabajo al año solamente en España. Vale, simplemente esto es un poco para un poco que se vea. Yo me habéis roto todo, porque anoche venía preparado con unas notas y siempre, además, no soy profesor de universidad y tal, pero me encanta venir e intentar mandaros un par de mensajes a los que estáis ahí sentados, porque empatizo bastante con vosotros. Yo estuve sentado ahí no hace tanto tiempo, en su día eran empresariales, pero he sido alumno de lo que hoy es ADE, ¿no? Y siempre digo, ostras, ¿qué me llevaba yo de gente que me venía a contar algo? Pero me han roto todo lo que han dicho aquí, ¿no? Esa es la buena noticia, es que empatizo con vosotros. La mala es cosas que yo he oído hoy. Y es una cosa también que lo vivo en primera persona. La necesidad de estar constantemente estudiando. Decía Silvestre que está estudiando. Yo que estoy en la segunda parte del partido, como se dice ahora, o no sé, yo le digo que le he dado la vuelta al jamón, sigo estudiando. He cambiado de puesto, lo comentaba aquí Yolanda, me he movido por otras ciudades, he estado siempre, casi siempre, en operaciones, en negocio, en las trincheras, y ahora estoy en puestos de responsabilidad social corporativa, seguramente más puestos estratégicos, ¿no? Entonces, la mala noticia es que hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo. La buena noticia, que el acceso puede haber formaciones académicas, formaciones de posgrado que tenéis en esta universidad, pero también hay vídeos y sobre todo esa capacidad de tener curiosidad, de tener una curiosidad tremenda, ¿no? Pero hoy no venía a hablar nada de todo esto, ¿no? Para mí no ha sido un bonito relato simplemente lo que nos han contado aquí. Para mí ha sido una clase, y os digo que no soy profesor, tenéis aquí a vuestros profesores, de
no historia solamente, sino de contexto social y de geopolítica. Es un tema súper importante en este momento, en el tema de las empresas, de las multinacionales. ¿En qué momento estamos trabajando? ¿Qué está ocurriendo? Y sobre todo, con una cosa que apuntaban también por aquí, de la velocidad que ocurre. Hay cosas que nos preguntan, oye, ¿qué pasa? ¿Qué esa visión? Yo tenéis que tener una conciencia muy bien del contexto geopolítico. ¿Qué ocurrió en aquel momento, en una transición, en un momento donde había una autarquía, donde no se podría importar, no podías exportar, donde cómo la innovación, porque parece que ha sido una historia, pero para mí ha sido una historia de innovación, de talento, de buscar. Hay cosas para mí fundamentales. Han hablado del impacto que vosotros, el talento que tenéis, provocáis en la sociedad, en el medio ambiente, con lo que vais a innovar, con lo que vais a hacer. Para mí es mucho más importante contaros hoy esto, de verdad que igual puede parecer, y por eso me habéis descolocado absolutamente de todo, pero para mí ha sido una clase magistral de cosas muy, muy reales, cómo hay que innovar, cómo tienes que estar preparado a los cambios que puede haber en la sociedad, cómo está todo el mundo interconectado. Y esto es una realidad que vais a vivir, con lo cual me ahorro casi todo lo que tenía que deciros, no sé si habrá otra pregunta, pero me ha parecido que quizás es el mensaje que os quería hoy contar. No es una historia del pasado, es conocer ese pasado porque os lo vais a encontrar. Os vais a encontrar qué pasa con vuestros equipos, cómo vais a tener que hacerlo, cómo vais a tener que atraerlo y a una velocidad. Muchos de aquí, animaros también, levantaban la mano cuando tenían familiares que habían sido empresarios. Yo me acuerdo cuando estaba sentado también en una aula, me preguntaron quién de aquí quería ser empresarios. Y me acuerdo que era una clase que éramos unos 140 y levantaron la mano unas 8 personas, unas 10 personas. Me acuerdo que el profesor nos dijo en aquel momento, había 5 años, ¿no? Pero estábamos en cuarto, ¿no? Ustedes ya están en cuarto, era clase de economía de la empresa, me recuerdo perfectamente. Ha pasado muchos años, me sigo acordando, ¿no? Y me decía, no hablo de grandes empresarios como han sido sus familiares, el señor Botino, el señor Amancio y tal. Decía, admito hasta autónomos, decía, ¿no? Y ya levantaron la mano como 15 o 20 personas, es decir, no alcanzábamos el 20%. Y nos dijo una cosa que el profesor le dijo, bueno, ustedes aspiran a ser administrativos de cierto nivel, ¿no? Y en aquel momento, con todo mi respeto a los administrativos, a mí me dolió, ¿no? Pero es verdad que ahí nos dio una clase también de liderazgo, de cómo puedes hacer dentro de las organizaciones, cómo puedes emprender, y yo creo que hoy todo lo que he traído me lo llevo a mi casa, que igual me vale para otra reunión. Vamos a aprovechar a hacer la pregunta. ¿Quiénes aquí quieren ser empresarios? ¿O les gustaría ser empresarios? Yo ahora levanto la mano. ¿Incluidos autónomos? Bueno, aquí tenemos un porcentaje bastante más elevado, ¿no? Fantástico. Muy bien. Seguimos con la sesión. Vamos a Jorge Ana de Marijuán, que viene de Agencia F. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú esto que estamos contando hoy? No sé si te hemos roto también buenos días a todos. Lo primero, el agradecimiento al CEU, que lo hago extensivo a través de Ricardo, y sobre todo hemos tenido el lujo, la suerte de contar aquí tanto con Silvestre como con Mariluz, que nos han ilustrado un poco. Yo creo que eso es difícil, encontrar una ponencia. Yo veía bastantes lo que es la industrialización con el humanismo con la industrialización. Y eso, desde luego, en esta casa se vive. Yo creo que aquí se enseñan principios. Yo creo que el mensaje es muy importante. Yo creo que es lo que subyace de todo lo que nos han contado con detalle, con los motores, con la industria, pero es con lo que nos tenemos que quedar, que se puede hacer industria, se puede hacer empresa partiendo de un humanismo. La famosa responsabilidad social corporativa, que sus padres, sus familiares no sabían que se iba a llamar así, pero la inventaron ellos. A mí me toca desde la Agencia F, que la Agencia F es una agencia de información, estamos en 40 países, es la primera en castellano, en español en el mundo, y los que sois más jóvenes, si queréis alguna referencia, cuando ponéis el telediario, las noticias, pues veréis las alcachofas que pone Agencia F. Agencia F siempre estamos en todas partes. Entonces, me toca aterrizar un poco a la pregunta que me hacía Ricardo. Yo sí voy a continuar un poco con lo que tenía preparado. O sea, que es cómo afectan, cómo han evolucionado los beneficios sociales. La palabra beneficio social igual suena un poquito arcaica, ¿no? Un poquito antigua, ¿no? A mí me suena, ya tengo una edad, poquito más que vosotros, pero tengo ya una edad. Entonces, ¿cómo afectan, cómo han evolucionado los beneficios sociales desde el periodo de la industrialización, desde el periodo que nos estaba comentando Mariluz y Silvestre, a la actualidad?
Bueno, la primera pregunta que yo me hago cuando empecé a hacer entrevistas de selección, nosotros ofrecíamos lo que es el paquete de condiciones de trabajo. Y entonces estaba, por un lado, la retribución salarial, que es muy importante, es básica, y luego incluíamos lo que es un paquete de medidas sociales, de retribuciones, digamos, más emocionales, más beneficios sociales, como hablabas antes. ¿Y sabéis lo que me preguntaban muchos candidatos? Yo incluso llegué a hacerlo también en una entrevista. Oye, ¿y no me puedes quitar todo esto? Sumamos cuánto cuesta esto del gimnasio, el seguro médico, el plan de pensiones. ¿Me lo sumas y me lo metes en la nómina y me lo pagas? Eso me imagino que vosotros mismos os lo habréis planteado. ¿Y por qué las empresas, por qué desde las direcciones de recursos humanos se empeñan en introducir beneficios sociales? Hoy en día, que todo el que tiene dinero puede comprar cualquier cosa, a través de Amazon, hay criptomonedas, un viaje, puede hacer un seguro directamente con el BBVA, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria. ¿Por qué se empeñan en esto de los beneficios sociales? ¿Cuál es la razón que tiene? No sé si la sabréis o la identificáis. Evidentemente yo creo que no, porque todavía no estáis en el mercado laboral. Bueno, pues hay razones, hay estrategias empresariales detrás. La primera es la humanista, o sea, poner a las personas en el centro. Es decir, vamos a ver, cuando una empresa se involucra no solo en el trabajo, en el contrato laboral que ha realizado, en la relación legal que tiene con un empleado, sino que va más allá. Se preocupa, por ejemplo, si tiene hijos con discapacidad, que haya una serie de ayudas, o cuando están en una situación vulnerable que puedan ayudarles. Se preocupa también por la salud, por el bienestar, porque tengan hábitos saludables, porque tengan un seguro médico. Lógicamente, llevas a la empresa o haces parte a la empresa también de la vida de las personas, no solo la relación de trabajo que te pago y tú me devuelves un trabajo por hora o a destajo, no. O sea, eso es muy importante, ese mensaje, la involucración, el mensaje que lanzan las empresas, que consideran estos beneficios sociales como ir más allá de sus obligaciones como empresario, creo que es uno de los puntos más interesantes. Lo hemos visto en el caso de Barreiros y en el caso de Segarra, pues lo inventaron sin necesidad de ponerles nombrecitos, ni retribución flexible, ni en especie, ni nada parecido. Les salía, digamos, del humanismo, del corazón. Luego hay más razones, lógicamente. Marca empleador. Vivimos en un mercado en el que las empresas competimos con el talento. Necesitamos atraerlo, necesitamos fidelizarlo, necesitamos que haya un buen clima laboral. Cuando una empresa ofrece una serie de beneficios sociales que son atractivos, pues lógicamente lo tiene mucho más fácil para fidelizar, para atraer, para que haya un clima laboral que luego redunda, es una inversión realmente, redunda. Si hay un buen clima laboral, si hay un sentimiento de pertenencia, pues la gente lógicamente va a dar más a su empresa. Una empresa que ve que se preocupa por él, por su familia, pues lógicamente va a tener. Y luego hay uno que es menos humanista, más mundano, más de monetización. Todos sabéis, y si no, pues lo veréis, que lo que es los beneficios sociales tienen una serie de tratamiento fiscal que es muy interesante, con lo cual cualquier empresario con el mismo dinero, por decirlo de alguna manera, con el mismo esfuerzo, consigue que los empleados puedan obtener mayores ventajas en productos, en servicios, pues con una menor cantidad de dinero. Ese es más mundano y menos, pero también hay que decirlo porque para eso estáis aquí en Económicas, ADE, etcétera, lo tenéis que conocer. Y ya por último, que queda muy poquito, bueno, ¿y cómo lo hacen las empresas? Bueno, hay que tener, parece que sí, yo creo que os he convencido, ¿no? No sé si os he convencido que es bueno tener beneficios sociales en las empresas y que tiene que formar parte de la estrategia de talento. Bien, y ahora, todos igual, café para todos. Se tienen en cuenta factores como la diversidad generacional o la diversidad de personas que vengan de distintos países o otro tipo de diversidad. También depende de la empresa, el propósito. Probablemente, si entregamos en una empresa que es medioambiental, que está muy involucrada en su propósito con el mundo de la ecología, entregamos a los empleados como beneficio social cheques gasolina, ¿no? Parece que no tiene mucho, no encaja con el propósito. Sin embargo, si se ofrecen descuentos en productos ecológicos, en prendas, en ropas que se hayan fabricado de manera sostenible, pues parece que ese beneficio social tiene un mejor encaje. Bueno, pues desde en las empresas y desde las direcciones de personas, de recursos humanos, lo que tenemos que tener muy claro es la estrategia que tenemos que establecer para que esos beneficios sociales, primero, sean acordes con el propósito de la empresa y, segundo, tengan en consideración la diversidad que pueda haber en la empresa. En la agencia EFE la media de edad es muy elevada, es una empresa que se fundó hace 86 años
Por lo cual no os voy a decir la media, la podéis consultar, por un poquito, igual que muchas veces no se confiesa la edad, pues yo me voy a permitir en este foro no, es una edad elevada, con lo cual nosotros el interés de los empleados, ¿cuál puede ser? Pues seguros sanitarios, médicos, bienestar, todas las campañas que realizamos de empresa saludable, planes de pensiones. Probablemente a vosotros, no sé si alguno ha pensado ya cuando salga de aquí de la facultad, cuando termine el grado, cómo va a empezar a aportar a su plan de pensiones. Yo creo que no lo habéis pensado, pero si no, las personas que ya tienen una cierta edad, pues lógicamente se preocupan por eso. Entonces depende del colectivo, depende del propósito de la empresa y de muchos factores, pues lógicamente hay que utilizar una estrategia que es distinta. Yo lo que quería con mi intervención, sin salirme de lo que había preparado, creo que es interesante, es bajar de un nivel mucho más elevado, como el que han tenido mis compañeros, y aterrizar en algo un poquito más práctico, para que conozcáis el enfoque que estamos utilizando en las empresas, desde recursos humanos, toda la planificación de beneficios sociales, que yo creo que os puede aportar, es útil, y bueno, si vais a una entrevista ya sabéis, podéis preguntar que si os pueden sumar lo que cuestan los beneficios sociales y os lo metéis en el bolsillo, pero no, yo creo que no conoceréis un poco mejor cuáles son los fundamentos y por qué no se debe hacer la pregunta, o cuál sería la contestación en este caso. Y poco más tengo que decir, o sea, el aterrizar la temática. O sea, que muchas gracias. Muy bien. Quería volver a darle la palabra a Silvestre Segarra, que ha sido el primero en hablar y ha hablado muy poquito, y además es el creador de la cátedra. Y además aquí hay unas fotografías, Silvestre, que puedes ver aquí, que corresponden a... Sí, bueno, aquí se ve. Claro, o sea, aquí tenemos esta. Esta es una de las tiendas de aquí de Madrid. Todo el mundo reconoce esa entrada a la Gran Vía, ¿no? No sé Sí, qué tienda sí. hay ahora ahí, pero ahí estaba una tienda de Segarra, Sí, en esa esquina. Me parece que es un restaurante o algo, ¿no? Pues, Silvestre, cuéntanos un poco por qué muchos, en mi generación un poquito menos, nos acordamos por qué no sonaba eso tanto de Segarra. Bueno, era el calzado, un poco lo que comentaba ella, fue la popularización del zapato. Antiguamente, hasta principios de los 40, pues la gente iba con alpargatas. Pasamos de la España de la alpargata a ir calzados y al 600 o al Barreiros. Y bueno, y fue ese paso. Aquí esta publicidad nos lo dice claro. Costaba un par de zapatos, pues 30 pesetas, entre 30 y 50 pesetas. No, que va. 25 céntimos, 20 céntimos. 20 céntimos. Y eran zapatos de piel, de cuero, y con suela vulcanizada, que ahora vuelve a estar de moda porque artesanía las cosas... pura, una ¿Qué? maravilla, artesanía pura. Pero el vulcanizado era suela de goma, de goma, que ahora vuelve a estar, fíjate, casi todos lleváis. Y bueno, y así se hizo una marca que... Luego hubo unas botas muy famosas, ¿no? Las de 3 Sevillas para el ejército. Desde 1924 hasta 1976 ganó todas las subastas del ejército y calzó a todo. Cuando el servicio militar era obligatorio y bueno, todo el mundo pasaba por allí. No es como ahora que es un ejército profesional que se va de una forma voluntaria o como profesión. Muy bien, muchas gracias, Silvestre. Pues ahora os doy una frase, una línea a cada uno de vosotros para ya terminar, y luego, si hay alguna pregunta, por supuesto, también con la idea de terminar en pocos minutos. Pues venga, una frase, empezamos por ti, Mariluz. Mi frase es el decálogo. Son 10 pequeñas frases. Escuchamos atentamente. Me dejáis, esto es muy bonito. Hay gente que lo tiene en su despacho y lo recuerda siempre. Bueno, digo, permitidme que os lea el decálogo de mi querido padre. El código, se contaba antes, al que permaneció siempre fiel, esencia de su pensamiento y de su conducta ejemplar. Es muy, muy sencillo, pero está muy bien. Primero, hacer siempre honor a los compromisos. No mirar a nadie por encima del hombro. Ser muy tenaz. Rodearse siempre de buenos colaboradores y amigos. Convivir al máximo con los que trabajan con uno. Estimularles en la mayor medida.
no querer ganar para sí la última peseta, trabajar con intensidad, escuchar las sugerencias aunque procedan de gente modesta, tener vocación y fe. Wow, total. Fantástico, ¿no? Un aplauso. Fantástico decálogo que yo creo que por mucha ingeniería y mucho que inventamos actualmente es insuperable. Es insuperable. Está todo ahí dicho. Porque además se destilan también una cosa, humildad, respeto, rodearse de gente que funciona, que trabaja. Eso es fundamental. Yo creo que los que vamos cumpliendo años nos damos cuenta de eso. Fundamental, motivación. Muy bien. Yolanda. Pues yo una frase muy cortita y para trasladar el protagonismo que me gustaría que tengáis en vuestra vida una vez que terminéis la etapa formativa, y es que para las organizaciones, las personas talentosas como vosotros, con ganas de aprender, de innovar y de crear, sois lo más importante. Yo, como me habéis hecho hoy saltarme todo, pues he estado buscando una cosa que no es mía, pero la escribí el otro día, de cosas que yo hoy os diría a los jóvenes, ¿no? Es de Natalia Ginzburg y hace un tema sobre las cosas que debemos aprender. Yo creo que aquí el rector lo decía, no venimos aquí solamente a sacarnos unos grados. Yo creo que es un tema que sin ser abuelo cebolleta ni nada de esto, me gustaría que os quedaras, ¿no? Y yo hacía una referencia el otro día, es que tenemos que pensar no en las pequeñas virtudes, sino en las grandes, ¿no? No pensar en el ahorro, sino en la generosidad y la indiferencia hacia el dinero. No a la prudencia, sino al tener el coraje y el desprecio al peligro, ¿no? No a la astucia, sino a la franqueza y el amor por la verdad. No a la diplomacia, sino al amor al prójimo y a la admiración. No al deseo del éxito, y esto os lo digo, quizás esto sí que me llega a mí, sino al deseo de saber y el de ser, ¿no? No es nada mío, no escribo cosas tan maravillosas, pero si hoy me queda con esto es la capacidad que tenéis de impactar realmente en la sociedad, en las empresas. Tenéis un tesoro, aprovecharlo. Simplemente, sed buenos. Ya está, sed buenos, que resume un poco todo lo que se ha explicado. Yo lo único que quiero deciros es que afrontéis el futuro sin miedo, sin miedo. Todos los que estáis aquí podéis llevar dentro un gran empresario que dé trabajo a mucha gente. Los que estamos ya en la segunda parte, o algunos ya entramos en el tiempo del descuento profesional, os estamos esperando que vengáis y tiréis de esta gran máquina que es la sociedad. Lo que hemos visto hoy es cómo era la empresa antes, cómo es ahora, y sobre todo, y espero que a todo el mundo le quede muy clara esta idea, estamos viendo una visión de lo que es la visión humanista de la empresa. Y eso perfectamente nos corresponde a una institución como es la Universidad CEU San Pablo. Insistimos que aquí nos gusta, y os digo a todos, nos gusta formar buenos profesionales y buenas personas. Personas con las que dé gusto trabajar. Por eso también de vez en cuando me toca llamar la atención, ¿vale? Porque eso es parte de la formación, ¿no? Y hay que hacerlo. Muy bien, pues yo prometí que acabábamos sobre las 11:30 y son las 11:30, 2 minutos más, pero si procede alguna pregunta, o algunas preguntas, o incluso si alguien lo desea, pues aquí están los ponentes y acercarse ahora al terminar la sesión. ¿Hay alguna cuestión? ¿Una cuestión? ¿Ha sido interesante? ¿Sí? Siempre se aprende en estas sesiones, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los asistentes y gracias a la que hablamos.